Es posible que 12 hombres comunes, sin armas, sin dinero y sin poder político, hayan cambiado el mundo de la humanidad para siempre. A menudo escuchamos sus nombres en calles, iglesias o museos, pero hemos cometido un error. Los hemos convertido en estatuas frías de mármol. Nos olvidamos de que antes de ser santos, fueron hombres con miedos paralizantes, con pasados oscuros, con dudas profundas y con temperamentos difíciles. Eran pescadores, recaudadores de impuestos, activistas políticos y escépticos. Eran en muchos sentidos exactamente como tú y como yo. Bienvenido a Los 12. Esta no es solo una serie sobre historia antigua o religión. Es un viaje al corazón de la transformación humana. En cada episodio conoceremos la vida de uno de los 12 apóstoles, desde su primer encuentro con lo desconocido hasta su último aliento. Pero no nos detendremos en sus logros. Vamos a entrar en sus sombras, en sus fracasos y en la forma en que sus muertes, a menudo brutales pero llenas de paz, se convirtieron en la semilla de esperanza que hoy sostiene a millones de personas. A través de sus historias descubriremos 12 enseñanzas de vida que siguen más vigentes que nunca. ¿Qué hacer cuando sientes que has fracasado? ¿Cómo encontrar valor cuando nadie te nota? ¿Cómo transformar tu pasado en un propósito? ¿De dónde sacar fuerzas cuando el miedo te rodea? Si alguna vez te has preguntado si una vida ordinaria puede tener un impacto eterno, quédate con nosotros. Prepárate para conocer a los hombres que caminaron con la luz, que se rompieron bajo la presión, pero que fueron reconstruidos para encender el mundo. Esta es la serie de los 12. Esto es luz para el alma. Empecemos el viaje. El pescador que cambió el mundo. Antes de que existieran las grandes catedrales, antes de que el cristianismo fuera una religión mundial y antes de que los libros de historia registraran su nombre, existió un hombre común, un hombre que no tenía títulos, ni dinero, ni una educación privilegiada. Se llamaba Simón. Si hoy entras en cualquier ciudad del mundo, verás su nombre en hospitales, plazas y basílicas. Lo llaman San Pedro. Pero para entender por qué este hombre es importante para ti hoy, debemos olvidar al santo de mármol y encontrar al hombre de carne y hueso. Un hombre que era experto en fracasar, experto en dudar y sobre todo, experto en ser humano. Esta es la historia de cómo alguien común puede llegar a hacer cosas extraordinarias. Simón, que luego se llamaría Pedro, vivía en una provincia olvidada del Imperio Romano, hace unos 2000 años. Su vida, trabajar de sol a sol para apenas sobrevivir. Ese era Simón. Él vivía en una aldea llamada Betsaida, a las orillas de un gran lago conocido como el Mar de Galilea. Su oficio era la pesca, un trabajo brutal que destrozaba las manos y la espalda. Para Simón, el éxito se medía en cuántos peces había en su red al final de la noche. Si la red estaba vacía, su familia no comía. Un día, tras una noche entera de fracaso total, Simón estaba en la orilla, limpiando sus redes con la amargura del que sabe que ha perdido el tiempo. En ese momento, un joven maestro llamado Jesús se acerca y le pide algo extraño. Pide que le preste su barca para usar como plataforma y hablar a la multitud. Simón accede, quizás por curiosidad o por simple cortesía, pero al terminar, Jesús le da una instrucción que para un pescador profesional no tiene sentido. Lleva la barca a la parte más profunda y echa tus redes. Simón sabía que los peces se capturan de noche, no bajo el sol brillante del día,
Sin embargo, algo en la mirada de ese hombre lo hizo obedecer. Lo que sucedió después fue el primer choque de Simón con lo imposible. Las redes se llenaron tanto que la barca casi se hundía. En ese momento, Simón comprendió que no estaba ante un maestro común. Sintió miedo, sintió que su vida pequeña y llena de errores no era digna de estar ante alguien tan puro. «Apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador», dijo. Pero Jesús le respondió con una frase que cambió la historia. «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». ¿Qué significa esto para ti? Que tu propósito no está limitado a lo que haces para sobrevivir. A veces, el éxito llega justo después de tu fracaso más grande, solo para enseñarte que hay algo mucho más grande que tu rutina diaria. Simón, ahora llamado Pedro, que significa piedra o roca, dejó todo y comenzó a seguir a Jesús. Pedro se convirtió rápidamente en el líder del grupo, no porque fuera el más inteligente, sino porque era el más valiente y a la vez el más impulsivo. Hay un momento clave que define quién era Pedro. Una noche, mientras los apóstoles cruzaban el lago en medio de una tormenta feroz, vieron a Jesús caminando sobre el agua. Todos gritaron de terror creyendo que era un fantasma, pero Pedro, en un arranque de fe ciega, gritó: «Jesús, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven». Y Pedro, el pescador, que conocía perfectamente que el agua no sostiene el peso de un hombre, puso un pie fuera de la barca y caminó. Por unos segundos, Pedro fue sobrenatural, pero entonces miró las olas, sintió el viento y el miedo lo invadió. En el instante en que dudó, comenzó a hundirse. Este acto nos enseña una lección vital para cualquier ser humano. Tus límites no los pone la realidad, los pone tu enfoque. Mientras Pedro miró a su maestro, hizo lo imposible. Cuando miró sus problemas, se hundió. Jesús lo tomó de la mano y lo sacó. La enseñanza es clara. Incluso cuando te hundes por tu propia falta de fe, hay una mano extendida para rescatarte. Llegamos al punto más doloroso de la historia. Jesús comenzó a decirle a sus amigos que pronto sería arrestado y ejecutado. Pedro, con su orgullo característico, juró: «Aunque todos te abandonen, yo nunca lo haré. Estoy dispuesto a morir contigo». Jesús lo miró con compasión y le dijo la verdad: «Antes de que el gallo cante mañana por la mañana, tú habrás negado que me conoces 3 veces». Esa misma noche, Jesús fue arrestado por soldados armados. Pedro intentó luchar, pero Jesús lo detuvo, prefiriendo el camino de la paz. Lleno de miedo, Pedro siguió al grupo de lejos hasta el patio donde juzgaban a Jesús. Hacía frío. Pedro se acercó a una fogata para calentarse. 3 personas diferentes lo señalaron esa noche, entre ellas una humilde sirvienta. Tú eres uno de sus amigos. Tu acento te delata. Y Pedro, el hombre que juró lealtad eterna, sintió un terror paralizante. Por salvar su propia vida dijo 3 veces: «No conozco a ese hombre». En ese momento, un gallo cantó. Jesús, que estaba siendo escoltado por los soldados, cruzó su mirada con la de Pedro. Pedro salió de allí y lloró desconsoladamente. Había traicionado a su mejor amigo, a su maestro, a su Dios. Se sintió el ser más despreciable de la tierra. Para alguien que no conoce esta historia, esto parece el final. Un hombre cobarde que falló en el momento más importante.
Pero la historia de los apóstoles no es una historia de superhéroes, es una historia de segundas oportunidades. Después de que Jesús muriera y según la fe cristiana resucitara al tercer día, Pedro seguía cargando con la sombra de su traición. Él pensaba que ya no podía ser un apóstol. Había vuelto a su barca, a sus redes, sintiendo que su destino se había esfumado. Pero una mañana, Jesús aparece en la orilla del lago. No viene con rayos ni truenos, sino que prepara un desayuno para sus amigos. Se acerca a Pedro y le hace una sola pregunta 3 veces, una por cada negación. Pedro, ¿me amas? Pedro, ahora humilde y sin rastro de su antigua soberbia, responde: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús no le pidió explicaciones, no lo castiga ni le recuerda su cobardía. Simplemente le dice: apacienta mis ovejas. En otras palabras, te perdono, confía en ti y te encargo que cuides a los demás. Este es el núcleo del mensaje de Pedro para la humanidad. Tu peor error no es tu final. El perdón de Dios no es solo una palabra bonita, es una fuerza que te devuelve tu propósito. Pedro dejó de confiar en su propia fuerza y comenzó a confiar en el amor que lo había perdonado. A partir de ese perdón, Pedro se transformó en un león. Ya no tenía miedo a la muerte ni a los emperadores. Se convirtió en el líder de la primera comunidad de cristianos en Jerusalén. Y luego viajó por el mundo antiguo, llevando un mensaje de esperanza y libertad espiritual. Finalmente llegó a Roma, la capital del imperio. Allí el emperador Nerón, un hombre cruel, comenzó a perseguir a los cristianos. Pedro fue arrestado. El hombre que una vez huyó de una sirvienta, ahora caminaba hacia su ejecución con una paz inquebrantable. Fue condenado a morir en una cruz, pero Pedro, en un último gesto de respeto absoluto, pidió ser crucificado boca abajo, porque decía que no era digno de morir exactamente como su maestro. Murió como un mártir, dejando un legado que ha durado más de 2 milenios. Para ti, que quizás hoy conoces a Pedro por primera vez, su vida nos deja 3 verdades universales. No importa tu origen, un pescador sin educación puede cambiar la historia si tiene un propósito claro. El fracaso es parte del camino. Caer no te hace un fracasado. Lo que te define es si permites que el perdón te levante. Y por último, la verdadera fuerza es la humildad. Pedro solo fue realmente una roca cuando admitió que solo no podía hacerlo. Pedro conecta su muerte con la esperanza de la humanidad, porque nos demuestra que la muerte no tiene poder sobre un alma que ha encontrado la verdad. Su tumba está hoy debajo de la Basílica de San Pedro en Roma, pero su historia vive en cada persona que decide levantarse después de haber fallado. Antes de terminar, te invito a reflexionar. Quizás hoy te sientas como Pedro en el patio, solo y con miedo de tus propios errores. Te pedimos, Señor, que esas mismas manos que rescató a Pedro en el mar y que lo levantó de su traición, alcance hoy a cada persona que escucha este mensaje, que encuentren la fuerza para perdonarse a sí mismo y la valentía para volver a empezar. Que la paz de Dios los acompañe en su jornada y que la luz de esta historia ilumina su camino hoy y siempre. Si la historia de este pescador que se convirtió en roca ha tocado algo dentro de ti, no te guardes esa luz.
Hay miles de personas ahí fuera sintiéndose como el Pedro del patio, derrotadas, avergonzadas y pensando que sus errores son el punto final de su historia. Comparte este video con alguien que necesite saber que todavía tiene una oportunidad para volver a empezar. Queremos que este canal sea un lugar de encuentro. Déjanos un comentario contándonos cuál es esa tormenta de la que Dios te ha rescatado o qué parte de la humanidad de Pedro te dio más esperanza hoy. Te leemos y oramos por cada una de tus historias. Antes de irte, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Este es solo el primer capítulo de nuestra serie Los 12. En el próximo episodio conoceremos a un hombre que nos enseñará que no hace falta estar en el centro del escenario para cambiar el mundo. Conoceremos a Andrés, el hermano de Pedro, el hombre que descubrió que el mayor poder del ser humano es el poder de invitar a otros a ver la luz. No te pierdas el próximo episodio. Tu propósito es más grande de lo que te imaginas. Nos vemos en el próximo video de Luz para el Alma.